Amén, así es, amados. Como les estaba diciendo anteriormente, esta sección es para complementar la clase de nuestra amada Morada Araceli. Y bueno, aquí esta sección o segmento le hemos intitulado Herramientas para aprender hebreo. Y es precisamente lo que les estoy compartiendo de algunos diccionarios donde usted va a poder encontrar el significado de algunas palabras que tal vez en algún futuro o presente actual tenga alguna pregunta sobre qué significa tal palabra y usted la pueda localizar. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el papel del hebreo, del lenguaje hebreo en la vida del pueblo de Israel. Y pues, ¿qué podemos decir sobre eso? Que apenas una década o hace, eh, digamos, 2 o 3 décadas, no sé, pero había gente que sostenía que el hebreo no era un idioma vivo. Es más, he escuchado comentarios donde dicen que el lenguaje hebreo se perdió. Pero ahora este lenguaje hebreo o lengua sagrada, como también se le conoce, pues es una lengua también vernácula, diaria, de cientos de miles de personas. Y hay, por decirlo así, un mar de judíos, si les quiere llamar de esta manera, o personas que son pertenecientes al pueblo de Israel, donde pues existe este lenguaje en sus bocas, existe en lo que es el sector escolar, lo que es inclusive la gente del vulgo, ¿no? Por decirlo así, hasta un limpiabotas o un chofer de camión, un taxista, dentro de cabarets, hay también diferentes cantores seculares, y dentro de ello abogados, médicos y funcionarios, y todavía también, ¿verdad? No nos podemos olvidar de la lengua hebrea en boca de los religiosos y también, ¿por qué no?, de los antirreligiosos, o sea, ateos también. Y bueno, existe este lenguaje en boca de muchas personas y es precisamente lo que hace tan, vamos a decir, variable, ¿no? El lenguaje hebreo. Y yo digo, lo comparo al español también, donde tenemos una variedad, aunque hablamos todos español, los hispanos, tenemos una forma de cada país, de cada ciudad, de cada estado, de cada pueblo, nuestra propia forma de hablar ese lenguaje español y así también el hebreo. Y por eso aquí estamos enfocando en el hebreo bíblico, ¿no? Queremos acercarnos al lenguaje más kadosh, más puro. Y es precisamente nuestra labor aquí en la Keilah de Yehoshua, Congregación El Yo Soy. Y vemos entonces, amados, que este alefato hebreo, pues prácticamente también aparece en carteles, en publicidad, en estampillas, en monedas, en las carreteras. Usted ve letreros también con este lenguaje kadosh, este lenguaje hebreo. Usted puede entrar a centros comerciales y es una maravilla donde usted puede leer el hebreo por todos lados, en comercios, en hoteles. Y pues también allí no podemos dejar de poner nuestra atención en que incluso, oiga, en personas que, como dije anteriormente, no son prácticamente creyentes de ninguna religión, son ateos, pues ellos también tienen coloquialismos o podemos decir maldiciones o un lenguaje que es el mismo hebreo, pero lo tornan en un lenguaje profano. Y es aquí donde hay una cadena, no, es un movimiento, ahí precisamente en Israel, que se llama, déjeme ver, no tengo exactamente el nombre, pero va como así más o menos como la sociedad del lenguaje hebreo,
para hablar, algo así. O sea, ellos son como un equipo de, 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 de personas que eruditos, vamos a llamarlos de esta manera, dentro de ellos escritores, patrocinadores, que están pues siempre al tanto de que el lenguaje hebreo se hable de la mejor forma y no que de repente venga alguien a presentar un hebreo todo chueco, todo torcido, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? Porque ellos están en guardia en contra de la intrusión de barbarismos, vamos a llamarlos de esa manera, que puedan menoscabar la pureza de esta lengua, la lengua hebrea. Entonces es importante tener estos movimientos y estas personas también, y inclusive dentro de lo que es el ámbito religioso. Por ejemplo, nosotros también tenemos la misma labor y estamos realizando, y valga la redundancia, el mismo trabajo de tratar de traerles a ustedes la verdad de lo que es el lenguaje hebreo. Ahora, usted va a escuchar muchas cuestiones allá afuera que dicen, bueno, como mencioné antes, el lenguaje hebreo se perdió, el lenguaje hebreo ya vamos a decir no es un lenguaje vivo, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo depende. Porque lo que llamamos, lo que es el Safá Berurá, que es labios puros o pureza de labios, que habla la Escritura, que el Eterno devolvería a los pueblos en los últimos tiempos. Oiga bien, tiene que ver precisamente con el lenguaje que el Eterno le habló a Adán y a Eva. Y también, pues, no solamente a Adán y Eva, lo que conocemos como el lenguaje edénico, o adámico, si lo quiere también llamar así, ¿no? Así también se le llama, del lenguaje de Adán o el lenguaje del Edén. Y que si realmente sabemos cómo fue transmitido desde ese tiempo a nuestros tiempos la lengua Kadosh, ¿verdad? Pero hay algo interesante, ¿no? Porque se nos dice que en la Torre de Babel se confundieron el lenguaje porque había solamente una lengua, y que de allí entonces el Eterno bajó, confundió los lenguajes, los idiomas, y que pues de allí en adelante, ¿no? Fue como una maldición, dicen ellos, por haber hecho la Torre de Babel y quedaron confundidos. De eso no hay la menor duda. Pero realmente la pregunta es si fue realmente una maldición la confusión de lenguajes, o a qué se refiere. Porque oiga, si vemos y regresamos a la tradición, ahí dice que Noah también tradujo después del diluvio lo que eran las órdenes del Eterno en los 70 idiomas, y también de Moshe se dice lo mismo. Ahora mi pregunta es si realmente fue una, vamos a decir, división de lenguajes o una confusión entre ellos mismos. Esa es la pregunta que surge. Pero volviendo a esta cuestión, ¿no?, de lo que es el lenguaje hebreo ahí en el Estado de Israel, hay también compañías teatrales que ofrecen actuaciones regulares y obviamente en hebreo. Y también puedes notar centenares de libros, de revistas, de periódicos, de folletos, con cada tema concebible, que están en circulación diaria allí en Israel. Cerca de 200 periódicos se publican en hebreo, entre ellos 15 diarios y el resto semanales, mensuales, trimestrales y hasta anuales. También cuando vamos a los libros, obviamente en hebreo, se publican a un ritmo de más de 3 al día. Así que no podemos tampoco olvidarnos de las ondas radiales en Israel también, que vibran al ritmo de la lengua clásica. Entonces, pues es tremendo, ¿no? Porque cuando hablamos entonces que ya fuera de Israel la mayoría
podemos ver entonces de que no se centra ya en Israel la relación del lenguaje hebreo, pero fuera de Israel vemos la cultura hebrea ahí también en América, que es, por decirlo así, usted va a Nueva York y usted ve como que fuera un Israel, un prototipo de Israel allí, ¿no? Todos los judíos ortodoxos viviendo en Nueva York. No sé la verdad si ya se han mudado, ¿no? Pero ahí era uno de los centros más fuertes para el judaísmo. Y ahí también se lee el idioma, se entiende el idioma, se habla el idioma entre ellos por miles de judíos estadounidenses. Pero, ¿a qué voy esto? ¿A qué voy con esto? Perdón. Pues la pregunta que surge es que si puede haber una duda en cuanto a la vitalidad de este lenguaje Kadosh, de este lenguaje hebreo, y qué es lo que lo diferencia entre todos estos ámbitos, periódicos, revistas y movimientos religiosos y no religiosos. La pregunta es, ¿el mismo lenguaje? Entonces se da cuenta, pues es tremendo, porque de ahí viene entonces la necesidad que uno siente de volver a las sendas antiguas, de revivir esas lenguas antiguas para entender y acercarnos más a la mentalidad del Eterno, ¿verdad? Porque si usted va al hebreo secular, usted no va a encontrarla allí, aunque sigue siendo el lenguaje hebreo por excelencia, por supuesto, pero en la forma que se está usando es otra cosa. Se da cuenta y es interesante y es por eso que wow, yo digo, cuando se traducen la Torah en 70 idiomas, oiga, que no era el hebreo lo más significativo, no, pero es que imagínese tener que enseñarle hebreo a toda la humanidad, pero ¿en qué consiste entonces esta vitalidad del lenguaje hebreo traducido en otros idiomas? Es la pregunta. Y claro, pues es importante porque si no se hubiera traducido la Torá en todos los idiomas de las naciones, desde comenzar desde el principio, pues obviamente no se hubiera conocido la voluntad del Eterno. Se da cuenta y por eso hay una historia que me llamó la atención. Eran unos turistas chinos que estaban alrededor sacando fotos ahí en Israel y estaban parados para escuchar lo que el guía les estaba enseñando, y una judía llegó y pasó y observó y veía que asentían con la cabeza mientras el guía hablaba. Parece como que saben de lo que está hablando, dijo ella. Y ella quedó aún más sorprendida cuando vio que uno de los turistas sacó un libro de su bolsa de viaje y hojeó rápidamente las páginas como buscando algo. En poco tiempo ella se dio cuenta que lo que él estaba leyendo era una Torá, una Biblia, pues, si usted le quiere llamar de esa manera. Y pues ella quedó muy intrigada porque el chino la sorprendió mirándolo y sonrió. Y entonces se acercó ella y vio que era una Biblia en chino. Y dijo con acento, estaba siguiendo la historia que tu guía estaba contando para ver si era cierto. ¡Wow! Así que esta mujer llamada Sara estaba sorprendida al enterarse de que la Torá había sido traducida en chino, pero realmente pues no debería haberlo estado según su percepción. Pero vemos entonces que, como leemos en la Parashat Devarim, cuando estamos estudiando la porción de Devarim, de Deuteronomio, cuando ahí explica que Moshe explicó, valga la redundancia, ahí dice que Moshe explicó toda la Torá muy claramente. Oiga, según el comentario de Rashi, nos dice que esto significa que Moshe tradujo la Torá en 70 lenguajes. Se da cuenta entonces qué error y qué grave es decir que solamente el hebreo y que solamente tienes que leer todo en hebreo y hacer todo en hebreo. Entonces, ¿para qué el Eterno traduce la Torá en 70 idiomas? Es la pregunta.
Y la respuesta que ahí mismo se da es porque el Eterno sabía que llegaría un tiempo en el cual el pueblo de Israel o el pueblo judío viviría en otras tierras del mundo y no todos entenderían hebreo. Así que tener la Torá en muchos lenguajes también le permite a los que no son del pueblo de Israel, que no son, vamos a llamarlo, israelíes o judíos, ellos tienen la oportunidad ahora de leer y aprender sobre los preceptos que el Eterno ha encomendado. Aunque claro, nuestros hermanos de Yehudá nomás les dicen que son 7, ¿verdad? Los 7 preceptos de Noé, como si ellos no fueran hijos de Noé. Pero bueno, la Escritura dice que una sola ley habrá para el natural y para el extranjero. Así que es muy diferente la opinión de nuestro Padre Celestial. Quiere decir que también nosotros podemos estudiar Torah. Y qué bueno que la tengamos en nuestros propios idiomas. Solamente, claro, hay que tener cuidado con las traducciones, ¿no? Que ahí es donde, en eso sí, concuerdo con muchas líneas de mesianismo, que hay que tener cuidado, y especialmente con las Biblias mesiánicas, ¿verdad? Porque cada línea de mesianismo pone su propia teoría, y yo prefiero irme a la fuente con nuestros hermanos de Judá, consultar una Torah Emet, consultar un Humash, consultar los comentarios de Rashi, consultar todo lo que es directo de nuestros hermanos de Yehuda. Y claro, sacar lo que no, ¿verdad? O lo que no entendemos, dejarlo a un lado y después regresar y a ver si lo entendemos después. Pero ya para terminar, cuando hablamos de nuestro patriarca Moshe Rabbeinu, se dice en hebreo, quien fue la única persona que habló cara a cara con el Eterno, boca a boca, para decirlo más literal, y que la Shejinah, la presencia divina, habló desde su boca, a pesar de que las traducciones de la Torá solo serían necesarias mucho tiempo después, y el único que podía poner las santas palabras que el Eterno habló en otras lenguas, dicen nuestros hermanos de Judá, era Moshe Rabbeinu. Y si él lo hizo, bueno, no solamente en el tiempo de él, pero también entendemos, ¿no? Que como dije anteriormente, el asunto en Bereshit, que vemos ahí que se recupera muy explícitamente, y un tema con relación al lenguaje es en el capítulo 11 de Génesis, de Bereshit, donde vemos que después del diluvio toda la tierra tenía un solo lenguaje y unas mismas palabras, dice. Pero la soberbia llegó a los hombres a querer competir con el Eterno, construyendo una torre que llegara hasta el cielo. Y el Eterno, nuestro Abino Jehová, para castigar su orgullo e impedir la construcción de la torre, decide y dice, pues bajemos, y una vez allí confundamos su habla, su lenguaje, de modo que unos no se comprendan el lenguaje de los otros. Por esto le llamó con el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje que toda la tierra hablaba, y de allí los dispersó Jehová sobre la superficie de toda la tierra. Así que el hecho de que varios autores consideren que la confusión se produjo por razones traumáticas al ver el derrumbe de la torre ciertamente terrible, no afecta para nada ni a ni a los relatos de otras mitologías, digámosle de esa manera, o historias, de qué modo parcialmente y distinto confirman que existe en el mundo lenguas diferentes. Oiga, pero como dije anteriormente, ahí no comenzó el asunto de los diferentes lenguajes. Si usted puede repasar ahí Bereshit 10, donde al hablar de la dispersión de los hijos de Noaj tras el diluvio, oiga, a propósito de la estirpe de Jafet, se dice que estos son los hijos de Jafet por sus territorios y sus lenguas. ¿Sus lenguas? ¿Cómo? No, que, oiga, estamos hablando antes de la Torre de Babel, y aquí dice que ya había por sus territorios y sus lenguas, por sus linajes y sus naciones respectivas.
Y con palabras casi iguales se repite la idea a propósito de los hijos de Cam también. Se dice que también tienen diferentes lenguas, y de Shem también. También se habla de que también tiene diferentes lenguas. Entonces, ¿qué pasó con esta cuestión de la confusión de lenguas en la Torre de Babel? ¿Cómo poder interpretar esta cuestión de la pluralidad de lenguas que se produjo antes de Babel? Y pues ahí es donde vemos simplemente, amado, que hay prueba evidente de que pues realmente sí había diferentes formas de lenguaje. No quiere decir que no se hablaba una sola lengua. Ahí viene la cuestión, y ahí es donde anteriormente yo les comparé. Yo hablo español, yo soy hispano, hablo español, pero cuando de repente habla uno de mis hermanos venezolanos, no les entiendo nada. O puertorriqueños, o aunque están hablando el mismo español, ya no sé si me estoy dando a entender. Pues quiere decir, amados, que hablamos la misma lengua, pero hay diferentes formas del lenguaje mismo dados o que se desarrolla en cada país, en cada ciudad. Ahora, yo voy para México, ahí se habla un español y de repente no entiendo ni lo que, o el español de España, menos. Se da cuenta, pero es el mismo lenguaje. Y pues aquí viene entonces la confusión que vino sobre esta gente, ¿no? Que aunque ya había lenguajes en diferentes partes del mundo, viene una confusión a esta gente. En otras palabras, ya no se entendían, era el mismo lenguaje, pero no se entendían. Aleluya. Entonces es tremendo, ¿no cree? Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar este comentario, pero solamente les digo, amados, que es importante buscar, retornar a las sendas antiguas para no de repente, ¿verdad? Y aprender el hebreo para no de repente, porque usted sabe que también acá se habla, a los que están retornando hablamos diferente hebreo también. Unos hablamos hebrañol, otros hablan hebra English, pero otros hablan yiddish, otros hablan ladino, y son hebreos diferentes, pero no se comprenden, ¿verdad? Del yiddish al ladino, olvídese, hay una distancia tremenda, pero es el mismo hebreo. Nada más que lleva mezclas y lleva cuestiones que ya en otras partes o civilizaciones ya no entienden esos conceptos. Pero bueno, creo que ya por el momento hasta aquí vamos a llegar, amados, y les agradezco su atención. Solamente les animo a que sigan aprendiendo el lenguaje Kadosh y como sabemos, amados, ¿verdad? De lo que fue pues el lenguaje adánico, pues claro, ¿verdad? Era un lenguaje angelical, y no estamos seguros realmente, ¿verdad? Cuándo fue que terminó o si se dio en otra forma de lenguaje. Pero lo que sí sabemos, que Ezra, oiga bien, restituyó el lenguaje en el que se dio la bendita Torá en el monte Sinaí, y ese fue el hebreo ashurí. Así que muchas bendiciones a todos, les amo y les agradezco su tiempo. Leí Rao.